Está en el bloque 2, pero era del amiga, Viña. Lo vamos a utilizar en consanguinidad, porque consanguinidad es una herramienta también que se usa, como ya vieron, es un arma de doble filo. Se usa en ciertas condiciones, pero siempre se trata de evitar. ¿Sí? Y la parte de cruzamiento que vamos a ver hoy. Esta es la otra herramienta que se utiliza, inclusive es una de las que más se utiliza hoy en día aquí en el trópico, por los sistemas de cruzamiento, y ya van a ver por qué. Pero en el mundo en general se utiliza mucho. ¿Por qué la diferencia entre consanguinidad y cruzamiento? Son dos temas, y por eso es muy importante haber visto primero consanguinidad y luego cruzamiento, porque son dos temas muy parecidos, pero a la vez muy diferentes, porque hablan sobre los mismos efectos, sobre los mismos fenómenos, pero al contrario. En la consanguinidad aumentábamos la homocigosis, aquí es todo lo contrario. Algo muy importante, y creo yo, y se lo voy a decir así, cruzamiento considero que es uno de los temas más bonitos de genética, por todo cómo se produce, el resultado final, y ustedes que van a trabajar ya sea en campo o con pequeños animales en una clínica, lo van a ver mucho. El cacri viene de ahí, las razas se formaron de ahí, ya sea raza de bovino, de perro, de gato, lo que sea, todo se forma de aquí. Junto con esos temas, tanto selección como consanguinidad, pero de cruzamiento es que se forma. De dónde vienen las distintas razas con ciertas características, que si no tienen pelo, entonces ahí viene un proceso de cruzamiento. Ok, ya no tiene la raza, va a ser un ejemplo extremo, no tiene pelo en el cuerpo, y lo que hago es ir seleccionando después, seleccionando, el que me salga con pelo, lo elimino. Porque la raza que yo quiero formar es esta, sí, pelo. Entonces, este es uno de los temas más bonitos, e inclusive es uno de los temas que ustedes, sin conocimiento, palpan todos los días. Bueno, como todos nosotros comemos. ¿Por qué? Bueno. Yo quiero la roja. ¿Por qué? La roja. Porque tiene canal de Esto es tortura. Esto es tortura. ¿Cómo? Se pone más. Si se pueden ver, eso es comida, pero ¿a quién le gusta la cocina aquí? A mí me lo pasa. O sea, me gusta, pero cuando hay comida. A mí me gusta. Le gusta comer, pero no hacer. Ah, bueno, a mí las dos. Además, las dos cosas son buenas. Cuando la chef venía, yo iba. Finalmente, disfrutar el proceso gastronómico involucra una cierta serie de ingredientes, ¿no? Si vas a hacer arroz, necesitas arroz, la sal, el agua, el aceite, las distintas cosas que vas a usar. Si vas a hacer arepa, sería una preparación gastronómica muy sencilla, pero muy autóctona de aquí, ¿no? A pesar de que estamos peleando con Colombia, pero la arepa es venezolana. Sí. Ah, uno. Entonces, Dígame cuándo. ¿qué hacemos con la arepa? Usamos harina pan o harina del flax. Ella y el combine las dos y quedaron bien. ¿Viste? ¿Qué usamos? Usamos la harina, que viene de dónde? Del maíz. Del maíz. Usamos el agua, usamos el que le eche sal. ¿Pero qué va primero? Agregue, ¿no? ¿La harina o el agua? El agua. El agua. Ustedes el río por El agua. Ajá. Y va a una temperatura. Siempre hago la harina primero. Podemos entenderlo aquí en gastronomía. Luego de la arepa no la vamos a comer sola, ¿no? Claro. Yo soy harina La vamos a primero. comer con margarina o con mantequilla. Normalmente con Mantequilla. margarina porque es más barato. Bueno, mantequilla primero. Pero con mantequilla porque es valor. La arepa, Ya me tiré una. ¿qué le agregáis? Ay, papá. Le agregáis que si el quesito, que si el jamón, Pernil. que si el pernil. Y echada. No Es otro sale. proceso, ¿no? Dos días. Otra preparación. El día anterior Es así, la que nos echaba. mechada de donde viene, es decir, la falda. De donde viene de una vaca, de un toro, ¿sí? Beef. Aparte de eso le agregué vegetales, Reina, una que se reina hace pepia. sofrito, que se
Ok. Y así la preparación. Entonces tú tienes que hacer el cerdo. Dígame cuánto es una arepa hecha de la masa de la yaca. El pernil. Ya sabemos que el pollo mechado también es el proceso que viene con el pollo, ¿no? Si es el quesito, viene la leche, que viene de la vaca, y así sucesivamente, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Mira, esto es una clase de gastronomía. Ojalá. Sacará vintage. Vamos a salir de aquí, chef. Ojalá. Ajá. Chef, No. pero de raza. Sino que todo lo hacemos todos los días, ¿no? Todos comemos arepa, todos comemos pan, todos comemos alguna preparación, porque si no, no estuviéramos aquí, ¿no? Entonces, Tenemos ya listo. de todo esto es lo más fácil. Y a todos nos gusta comer. De hecho, hay una canción de eso. De hecho, hay una canción de eso. Que hay que andar con comer. Pero bueno. Le hizo Waco. Pero todo en general, espero que algún día te aprenda a comer. Ajá. Pero todo en general comer. ¿Qué quiere decir con todo esto? Que todos lo vivimos, pero no sabemos qué ha pasado atrás. Y lo que ha pasado atrás es cruzamiento. Dios. Aceite de marihuana. Sí, hombre. Bueno, sí, parece así. Eso es una Cucuy, eso no decoración. es cucuy de pesca, cucuy de pesca. No se dice marihuana, se dice cannabis. Se O llama tercer cannabis. No hay nada bueno que diga. Cannabis es un componente de la No, pero no es marihuana. marihuana. ¿Pero dónde venía? Del trigo, ¿no? Sí. Pero con los ingredientes, no sabemos qué le agrega, ¿no? Claro. Pero venía de trigo, vamos a decir, principalmente. Y tenía el quesito, correcto. Y la salsa del batata, correcto. Que venía de una mayonesa y ciertas cosas. En conclusión, todos son alimentos que vienen de una preparación de ingredientes y de una materia prima. Pero ¿qué viene de atrás? Que para poder hacer la arepa necesitábamos maíz. Y ese maíz que se está cosechando hoy en día, y creo que se lo nombré en la clase pasada, para poder hacer que Aguilapán coseche la finca de él, dice a Presa Polar, dice, coño hermano, ¿cuántas hectáreas? Bueno, sembrar, yo te lo cosecho y te lo pago. Ok. Ese es el maíz que siembra, o en la finca de él, que siembra así, ¿no? Viene de un maíz híbrido. ¿Y qué me refiero con híbrido? Que viene de líneas distintas. ¿Y por qué utilizan el híbrido? Para mejorar calidad. Porque si yo utilizo esa línea pura y la siembro en tu finca, voy a hacer un ejemplo del cual desconozco. Pero es así. Por ejemplo, cuando hacíamos silo en la finca, si iba para grano húmedo o si iba para total, que era para hacer silo, que era tallo, hoja y mazorca, el rendimiento va a cambiar demasiado. Entonces, ¿por qué se utilizaba el híbrido en esa siembra? Porque el híbrido, el rendimiento es aún mayor, tanto en maíz como grano, si lo vas a utilizar para grano húmedo, o si lo vas a dejar secar para hacer la famosa harina pan, no demos marcas comerciales, para hacer harina de maíz. Sí, se le pasa a fijar en la remolacha. ¿Ah? Sí, harina para remolacha y la otra de chicharrón. Y va a dar mayor rendimiento en tallo o mayor rendimiento en hoja, dependiendo si ese híbrido que usted está utilizando es híbrido para esas características. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que todos los alimentos, incluyendo el pollo, el cerdo, la carne de res, la harina de maíz, el trigo para hacer los pequeños, todo viene de un proceso de cosecha y cosechado de semillas híbridas para tener un mayor rendimiento, y eso es cruzamiento. ¿Sí? Eso viene del cruzamiento. Creo que lo vimos en consanguinidad cuando les expliqué el proceso de la siembra, con lo que hacíamos por otro lado. Y lo estoy nombrando como apareamiento, en realidad no. Solamente que estamos empezando. Ustedes no vayan a decir en el concepto que es un apareamiento, porque en realidad es un sistema de cruzamiento. Solamente lo estoy haciendo como una estrategia de apareamiento, como una manera de reproducirse con el otro individuo, ¿no? Entonces un sistema es una estrategia de apareamiento entre individuos no emparentados. Ya que yo di consanguinidad, les pregunto del tema anterior y vean la relación. Mientras que aquí es una estrategia de apareamiento o cruzamiento, a la redundancia, entre individuos no emparentados,
cuyo vínculo genético es mucho más distante que el promedio de la población en general, en consanguinidad que era todo lo contrario. Eran más emparentados Sí. que el promedio de la población, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan todavía de consanguinidad? Entonces, ¿qué es lo opuesto a consanguinidad? Cruzamiento es lo opuesto a consanguinidad, o consanguinidad opuesto a cruzamiento. También lo conocemos consanguinidad como endotropía o endogamia, y cruzamiento como exotropía o exogamia. Esta es una herramienta, como se los dije, tanto selección como cruzamiento son las herramientas que utiliza el mejorador genético, porque él selecciona y luego cruza. Usted va a una finca y usted dice, bueno, estos son los animales que yo voy a seleccionar. ¿Qué hago yo con la selección? Aparto un animal por un lado y un animal por otro, para que me lo entiendan hacia grosso modo. Estos animales que yo seleccioné para acá son los que yo voy a permitir que se reproduzcan, ¿sí? Y al cual yo eso lo voy a hacer a través de cruzamiento. Si son iguales son apareamientos, pero normalmente son diferentes, entonces es cruzamiento. También tenemos el cruzamiento entre especies. Entonces el cruzamiento es la otra herramienta que cuenta el mejorador genético para producir mejora del rebaño. La otra es la selección, que la robó el profetismo. Trabaja con poblaciones de efectivos variables, tales como raza, rebaños, líneas o líneas familiares. Ya ellos no trabajan con individuos iguales. Y no solamente eso, sino que puede haber cruzamientos interceros. Sí, lo que sí tengo que hacer es selección de madurez. En unidades de producción donde tienen mestizos de búfala, ¿qué hace el médico veterinario o el criabúfalo? Él llega a la unidad de producción y identifica. Recuerden que venimos de... Ahorita que está haciendo es coger el búfalo, ¿no? De unos años para acá. Pero antes eran como los ovejitos que lo tenemos ahí. Hoy en día no. Y ciertas empresas son las que tomaron relevancia en eso, ¿no? Y les pusieron más cuidado. Por ejemplo, la flora, unas que otras. Ahora es que, bueno. Entonces lo dejaban ahí, no, métele, ¿cómo hacen con la vaca? Entonces es donde cambia el proceso con el búfalo. Y donde viene la adaptación del humano, del dueño, a que ya no es finca de vaca, es finca de búfalo. Es más difícil, ¿no? Es solamente cambiar. Quizás si cambias, se te convierte en algo más fácil. Entonces, ¿qué hacen? Llegan a la finca, identifican los animales, los biotipos. Y entonces, bueno, estos búfalos que están aquí se parecen más o tienen un biotipo más similar al mediterráneo. O estos búfalos que están aquí tienen un biotipo más similar al moro, que son las dos razas principales aquí, o al nirirabe. ¿Los de aquí son mediterráneos? Bueno, los que están en la poli. Normalmente lo que trabajan aquí en Venezuela son con murra, mediterráneo y nirirabe. En mayor proporción murra, después mediterráneo y después nirirabe. Entonces lo que hacen es identificar eso para que lo escuchen. Y entonces ahí es donde vienen a determinar quién con quién. Estos individuos que parecen más murra, yo lo voy a empezar a meter murra, para llevarlo a puro por cruce. Los individuos que van a ser descendientes de eso se van a volver a cruzar con murra y así sucesivamente. Esos individuos genéticamente y fenotípicamente van a parecer aún más a murra. Y en Mediterráneo es lo mismo, pero al contrario. Los individuos que se parecen más a Mediterráneo se les va a empezar a introducir Mediterráneo puro, las descendientes de ellos Mediterráneo puro, y por supuesto va a ser el mismo efecto, va a ir hacia la pureza del Mediterráneo. Entonces, a grosso modo, en ellos no se aplica cruzamiento. ¿Sí? Uno de los más famosos cruzamientos, y creo que todos los han visto y no se han dado cuenta, son vaca, toro. O sea, es esto, son dos especies distintas, ¿no? Entonces, dos géneros distintos. El bos tauro, el bos indio. Se utiliza demasiado. Es lo más común que se utiliza. Sobre todo en el trópico.
se utiliza mucho. En todos lados, en todas las fincas, es raro que tengan, si hay fincas, ¿no? No las conozco, que tengan estos pulpos. Ahora pregunto yo, ustedes son unos tacos en su técnica. ¿Este qué es? Holstein. Hereford según un cierto caballero que no vino. ¿Y hay Holstein aquí puro en Venezuela? No. Sí debe haber, pero Bueno, muy en caro. Venezuela, en Mérida. Solamente en las partes altas y no sé si todavía habrá, ¿no? Porque entonces les afecta mucho. Por ejemplo, en Machique, que se puede tener, se te muere de uno. Es decir, el primero va a entrar un proceso de adaptación. Si es hembra, quizás se peine la primera vez, quizás te para y luego empieza otra prueba. Entonces, este animal puro no lo puede tener acá. Este sí. Pero este animal, vamos a hablar con la vaca de este animal me produce los 40 litros de este. No. Entonces, un procesamiento de extraordinario valor para la ganadería entre el ganado europeo y seguro. Se utiliza mucho aquí en Venezuela, en el trópico, en general. Razas principales de búfalo usada, como el día, el Murray y el Rally Mediterráneo. Principales razas usadas del género Bos. Tenemos los Taurus, producción de leche, el Holstein. ¿Cuál es el Holstein? El del medio. Este no. Yo creo que es como que el último. El último. Este no. El de abajo. No, que todo blanco, El de aquí, ve. Este. No, el de abajo, aquí. Ese. Ese es el Holstein. No, el de al lado, el de al lado. A mí que sí. El pardo suizo puede ser. Hablen bien, no vayan a hablar por acá. El negro. Sí, verdad. Ayer sí. No, ese no es. Sí. Todas esas razas tienen una característica diferente. Pero no está la mía. Belgian Blue. Malísimo. Todas las razas tienen una característica. Por ejemplo, nosotros trabajamos con Holstein y un poquito de Jersey. Por la grasa. Pero este produce mucho más volumen. Claro. Entonces, es dependiendo, todo depende de lo que ustedes quieran hacer. Por ejemplo, en la finca iba un comprador que ese me decía a mí, mira, cuando vas a vender una Jersey, me llamáis rápido y yo voy a comprarla. Pues en la finca se hacía el mismo proceso, ¿no? Se hacía la selección y se descartaban ciertos animales cada cierto tiempo. Pero como dice el profe, a veces la basura de uno es por la hora de otro. La basura de nosotros, el hombre iba desesperado a llevarse. Cuando sacábamos el rebaño, bueno, habían 20 animales para vender. El descarte de este mes era de 20 animales. Bueno, y habían 3 de estos, se llevaron 3. Y una vez, la gente llegaba, normalmente nosotros hacemos un proceso antes. Nosotros la primera seleccionamos por lista, ¿no? Y luego viene el proceso de las botas y eso se hace en campo. No crean que genética es aquí en el salón de clase y todas las prácticas, no las prácticas, y en el pizarrón. Todo esos procesos de equipo acá. Bueno, Si nosotros no, vamos a practicar. hay frito. Vámonos al campo, profe. Entonces, nosotros hacemos un proceso de selección, veíamos el animal, lo seleccionamos primero por orden, como les dije, así como hacemos aquí, pan, y luego íbamos allá, todo a la manga, veíamos si estaba bien de podales, y el de condición anatómica en general, la ubre, si tenía historial de mastitis, no tenía historial de mastitis, si tenía sus 4 cuartos, porque no podíamos vender animales con 3 cuartos. Ese animal que con 3 cuartos se iba para descarte como tal. Pero después de hacer todo ese proceso, ya él iba casi con los ojos cerrados, confiaba mucho en nosotros, ¿no? Y lo que llegaba ya era esta, son 3, dame las 3. Y se llama mucho la Jersey, ¿por qué? Lo primero, la Jersey es un animal más pequeño que este, por consiguiente come menos. Y si te va a dedicar a queso, y lo ustedes comieron, no tanto como las otras, pero producen más sólido, entre eso la grasa. Entonces te va a dar mayor rendimiento. Entonces, del ganado, pero todos estos son razas especializadas, para leche. Vean que son muy diferentes de la estructura anatómica a la de estos, ¿no? Estos son razas especializadas para carne. Son razas europeas. Ninguno de estos animales, uno lo puede tener puro aquí.
El tunal, ¿sí saben qué es el tunal? Huevo del tunal, leche del tunal. No. Una productora. No. Una marca. No marca. Sí. El tunal tiene su línea de cerdo, su línea de ave, su línea de huevo, su línea de leches y derivados. Ellos sí tienen más pureza de eso. Ellos están ubicados en la parte Leche. de las fincas de ellos, de leche, de producción de leche, está en Quibdó. Y el clima es mucho más fresco y es benevolente para ellos. Ellos hicieron un cierto manejo, porque ¿quién conoce el crecimiento? Chivo, seco, ¿no? Bueno, Quibdó es seco. Entonces, ¿cómo hacían el proceso? Allá de vienen todos estos amigos. ¿Cómo hacían el proceso para trabajar la tierra, pero no podían sembrar nada? Entonces, ¿cómo hacían para poder tener silo de maíz, ciertos alimentos, pastos y eso, poder alimentar a estos animales que tienen mayor requerimiento? Cierto concentrado y todo eso que lo hacen ellos mismos. Yo también hace una ración total mezclada, una RT. Lo que pasa es que nosotros teníamos muchos vínculos porque era la calidad como natural, calidad cultural, era la competencia, pues. Y era mejor que yo. Iba ganando la calidad, ahora ganando. El tunal tiene inclusive un sistema ordeño, no sé si lo conocen, Automático. un sistema ordeño mecánico, y es el más grande de Latinoamérica, y es una rotativa de 87 puestos, si no me equivoco. Bueno, estas son razas especializadas, normalmente en el trópico no la podéis tener por las condiciones climáticas, la adaptación, todo eso que lleva a eso, pero son las distintas razas, las tienen que conocer porque son razas que vamos a utilizar. Por ejemplo, el tunal utiliza un poco más de pureza, otras fincas utilizan menos pureza según las condiciones climáticas del ambiente de ese lugar, ¿no? Y ya lo vamos a hablar. Del género Bos indicus, tenemos estos individuos que normalmente sí los podemos tener aquí tranquilamente, pero no son altamente productores. Su porcentaje de preñez es menor, su porcentaje de producción ya sea para carne o para leche es menor. Nunca va a ser mejor que un Holstein, jamás. Y así sucesivamente, pero es importante que lo conozcan porque normalmente esa va a ser su base con la que van a trabajar. Brahma, Gir, Nelore, Brasil, será quien tiene con la otra. Dicen Gir lechero, pero te pongo como observación, ¿no? Para que lo reviséis. Si es Gir lechero, es la ubre, ¿no? Es la ubre de esta Nelore aquí ni se ve. Si fuera una ubre de esta, la vería aquí, ¿no? Sí, producen más leche que quizás el promedio de las otras razas, ¿no? Y igual será lechero, porque también hay una línea lechera de será. Pero nunca va a tener la misma producción. Acuérdate que no es un individuo, es el promedio de la raza. Nunca va a tener la misma producción, pues de pronto tenemos una fulanita que produce 40 litros de leche y decir, ¿quién produce? Mete todos los en tu finca para decir todo va a producir 40 litros de leche. ¿Sí? Entonces, nunca va a tener el mismo nivel de producción, la raza, que la Holstein, ¿sí? Y nunca va a tener la lactancia que el Holstein. La duración de la lactancia va a ser igual. Revisar. No te metas gato por liebre. Pero tenemos el Nelore, tenemos el Bucerat, vean las características, ¿no? Que hablamos, yo creo que en el primer bloque, que son ciertas características. Ya ustedes se van a saber por Sotello. Pero todos los seguros tienen jiba, papada y prepucio. Básico. En razas tropicales tenemos el romo sinuano, el Cenepol, el Tuli, el limonero, que es de aquí del río Limón, y el Carora, en razas tropicales, creadas aquí inclusive. Todos estos son géneros Tauro, ¿no? Sí. Vamos a hacer referencia sobre el limonero, es una raza tropical adaptada al medio, ¿no? Tiene bastantes años, cientos de años de adaptación. Pero él tiene una característica, el nivel de población. Entonces, es un animal que yo debería elegir como estrategia de cruzamiento. Esa es la pregunta. ¿Por qué? Porque una de las cosas que yo necesito es población para poder trabajar, porque si me empieza a desconcentrar. Efectos genéticos y fenotípicos.
Hablamos de los efectos genéticos y fenotípicos en consanguinidad. Ahora vean los efectos genéticos y fenotípicos en cruzamiento. Y vean que es todo lo contrario. El efecto genético opuesto a la consanguinidad, homocigosis versus heterocigosis. Hicimos acotación y énfasis que la consanguinidad no aumentaba la homocigosis en deterioro o en decremento de la heterosis, ¿sí? En disminuir el nivel de heterosis. Aquí es distinto. Aquí aumenta el nivel de heterocigosidad. No hablemos de heterocitosis. Incremento en la frecuencia del genotipo heterocigoto. El efecto fenotípico de la consanguinidad es la depresión consanguínea o pérdida del vigor híbrido o pérdida de la heterosis. Recuerden que esa pérdida de heterosis o de vigor híbrido, lo primero que afecta son las características de heredabilidad baja, luego va por las medias y luego va por las altas. ¿Cuál es la principal característica que engloba las características de heredabilidad baja? Recuerden que hay tres características de importancia económica de arroz. Reproducción, producción de leche y carne. Cada quien está más o menos, vamos a hablarlo así, en un nivel de heredabilidad, ¿no? Unos están bajos, otros están medios y otros están altos. ¿La reproducción en qué está? De primera. Más alta. Sí. La reproducción tiene de baja. Entonces, la consanguinidad, como hablamos, lo primero que nos afecta es la reproducción. ¿Y qué es reproducción? La posibilidad de perpetuación. La posibilidad de perpetuarse. Es decir, de reproducirse con el otro individuo y crear una progenie. ¿Y eso qué me lleva? A adaptación. Porque si ya yo no puedo reproducirme, no puedo dar descendencia, no estoy adaptado al mundo. Ese es lo primero que ustedes tienen que ver para determinar si un animal está adaptado. Se reproduce. No se reproduce, no está adaptado. El efecto fenotípico del cruzamiento es el vigor híbrido o heterosis. Ya vamos a ir viendo y creo que ya saben más o menos qué es el vigor híbrido o la heterosis. Recordemos en los cruzamientos ocurre un incremento en las combinaciones heterocigotas, produciendo un enmascaramiento en la expresión desfavorable de los genes recesivos. Recuerden el heterocigoto. ¿Cómo era el heterocigoto? El heterocigoto tenía dos alelos iguales, pero uno era dominante y el otro era recesivo. Normalmente los alelos recesivos son los perjudiciales, son los que no me dan las características desfavorables, mientras que los dominantes me dan las características favorables. Entonces ocurre un enmascaramiento aquí en el cruzamiento. Normalmente los genes recesivos son las mutaciones son recesivas, los genes dominantes son más favorables que los genes recesivos. Tenemos en cuenta que en ambas situaciones con señal de cruzamiento son un efecto del valor combinatorio de los genes, más no del valor de cría. Tema 7, valor de cría. Entonces, es como se combinan los genes para producir o el homocigoto, ya sea dominante o recesivo, o el heterocigoto. Recuerden que uno se va a producir más hacia el homocigoto, que es la consanguinidad, y uno va a favorecer la producción de heterocigoto, que es el caso de cruzamiento. Entonces, esa combinación, como sea, dominante con dominante, homocigoto, recesivo, homocigoto, dominante con recesivo, heterocigoto, nos va a decir en qué camino estamos. Y esa combinación es el resultado que va a dar, no el valor de cría. El valor de cría lo vamos a usar en selección. Y el tema 7, o el tema 9. Como les dije, el cruzamiento tiene al heterocigoto o incremento del heterocigoto. Vuelvo y repito, ¿quién es el heterocigoto? El dominante y el recesivo. ¿Pero qué característica me va a dar? La característica del dominante, ¿no? Pero eso quiere decir que no lleva el recesivo, se murió el recesivo. No. No, lo enmascara, ¿verdad? Su impacto es mínimo en la población si tienen una frecuencia baja. Si ese alelo recesivo tiene una frecuencia baja, su impacto es mínimo. Pero ahí están ocultos. Están ocultos y ahí es donde viene la clave. Y esto uno lo va dando poco a poco. Porque, por supuesto, son conocimientos que ustedes tienen que ir teniendo
para que después vayan viendo por qué el cruzamiento en el F1 es el mejor. Hablemos de la esclerosis bilirrubina. Este doctor, que es un genetista y botánico norteamericano, fue el que determinó el concepto. Aquí no se es incorporación de sus padres en este caso. Superioridad de los animales, cruzando en relación al promedio de los animales puros en su respectivo ambiente. Ocurre una especie de sinergia, donde individualmente deberían de producir X cantidad, y digo X cantidad por la característica que estamos evaluando, X característica, pero cuando se forma el heterocigoso, produce una especie de sinergia, y la característica que expresa, es decir, el fenotipo, va a ser aún mayor que ellos, que los anteriores. ¿Esto qué les gusta a ustedes? ¿Qué es? Sigma. ¿Qué es? Los genes no aditivos. Sigma de los genes no aditivos. La genética no aditiva. Recuerden que